32 años, ya que nací en el año 1951 en la Ciudad de México. Tuve la gran fortuna de tener una familia que me permitió desarrollarme. Dentro de esos aspectos de desarrollo, pues el poder viajar por la República Mexicana. Es un periodo importante del desarrollo de México. Esto pues nos permite tener un nivel de vida pues aceptable, clase media. Eso pues me da la posibilidad de viajar por México, conocer bastantes ciudades de México. Yo viajaba por lo que llamábamos en aquella época era aventón, ¿verdad? Eso me permite conocer pues el México profundo, vivir experiencias importantes de conocer a la gente y conocer las realidades distintas de México. Tuve también, digamos, la fortuna de descubrir la fotografía cuando tenía 14, 15 años y desarrollarla pues de una manera favorable hasta lograr tener una buena calidad técnica y expresiva. Me gradué de diseñador industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui a dar clases a la Universidad de Guadalajara, donde conozco a César Martí, de arquitecto, pintor, fotógrafo. Compatibilizamos mucho nuestros pensamientos, que eran de carácter progresista, con un sentido social. Posteriormente me entero de que era el encargado del trabajo internacional de una de las organizaciones del FMLN. En El Salvador estaba impulsando una lucha por las transformaciones del país y me convocó para incorporarme a la lucha guerrillera. Me incorporo a la lucha guerrillera, me incorporo en el año 81 y pues de ahí vivo ya el proceso de lucha en El Salvador hasta que termina 10 años de vida guerrillera y posteriormente me quedo a vivir en El Salvador hasta hace que hará unos 3 años, en donde he vuelto a México. Hay un elemento muy importante y fundamental que es donde se nota la participación del apoyo mexicano para todo este proceso de negociación de la paz y que tiene que ver con el hecho de que los acuerdos de paz se firman en México, específicamente en el castillo de Chapultepec, el 16 de enero del 92. Una de las salas del castillo se convierte en la sede de esta firma de los acuerdos. Se monta toda una estructura donde están presentes los altos directivos del gobierno, los representantes de la guerrilla, los comandantes, los 5 comandantes y los representantes del FDR y se hace la ceremonia de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992.
toda la gente muy contenta de que va a terminar la guerra, se firman los acuerdos de paz, se hace todo el proceso de desmovilización, afortunadamente del cual no fui parte. Cuando se da el fin de la guerra, yo tengo la ilusión de que se van a dar los acuerdos de paz y se van a firmar en Chapultepec. Y yo tengo la ilusión de que posiblemente yo pueda viajar a México a cubrir eso, pero no, hombre, ¿cuáles relaciones? Si yo ya era una persona no muy grata y no, pues que más bien estorbaba todo ese proceso, ¿no? Partes en la negociación hemos terminado nuestro trabajo. Desde ahora, la nación entera asume el protagonismo de su propia transformación. ¡Viva la paz! ¡Viva El Salvador! ¡Viva México! Para mí fue pues, una situación de marginación importante porque pues, uno tenía la esperanza de esa situación. Pues tengo un periodo importante de que no hago fotografía. Prácticamente dejé de hacer fotografía, aunque ha sido una actividad vivencial. Bueno, primero por las razones del conflicto en la organización, con la falta de material y con la no disposición de la organización de permitirme hacer fotografías, ¿no? Y este proceso va prácticamente vinculado al periodo del año 86, donde yo me doy cuenta de que no va a haber las transformaciones estructurales que planteamos. Entonces prácticamente desde el año 86 ya dejo de hacer fotografía, ¿verdad? Por estas razones. En la juventud mexicana se van dando a partir de toda una coyuntura histórica de ese periodo, ¿no? Que viene desde la guerra de Vietnam, donde se derrotan los norteamericanos, que viene de la lucha de liberación en África, sobre todo la de Argelia, que viene de la revolución cubana, que viene de la revolución sandinista, y que en México ya había toda una efervescencia a partir de las luchas guerrilleras y del proceso del 68. Entonces somos hijos del 68, yo soy hijo del 68, por decirlo de alguna manera. Entonces hay toda una contextualización y toda una configuración que va constituyendo en la juventud de aquella época una visión de lucha, pero tener una visión de lucha generalizada, a tener una decisión de incorporarse a un proceso revolucionario, de tener una conciencia y una formación política, son escalones que se van dando con mucho tiempo, son procesos formativos, ¿sí? Cuando me incorporo a la lucha, pues es porque hay una visión progresista, hay una visión de lucha, pero todavía no tengo la capacidad de analizar el proceso en sí mismo. Hay una visión que generalmente es muy mistificada de nosotros los izquierdistas, cuando leemos y vemos todas estas experiencias revolucionarias. Si uno no los ha vivido, pues lo que hace es interpretarlas. La gente observa las fotografías y se pregunta, bueno, ¿y estas fotografías dónde están los negativos? ¿Dónde están los originales? Porque es tradicional en las personas que tiene sus negativos. Siempre queda existiendo un archivo, ¿sí? Entonces la gente pues me pregunta y me dice, bueno, ¿y el archivo? Entonces yo digo, bueno, miren, el problema es que el primer archivo
me lo llevo yo a Nicaragua, donde está la estructura del RP, y queda a cargo de los compañeros de esta estructura, que es el COMIN. Yo considerando de que es una estructura que va a perdurar y de que pues uno no tiene idea de cómo va a ser el futuro. Ahí queda el archivo. De ahí se configura la segunda parte del archivo, que es el archivo de la guerra, que en principio pues yo voy, como decía, voy enviando el material desde el frente de guerra, llega a una estructura, lo revelan, lo guardan, lo archivan, pero no se sabe de quién es, ¿sí? Entonces pues ahí se va configurando. Esta cámara de mierda. Están en Nicaragua, inicialmente están en Nicaragua, y después quién sabe dónde estarán. Al final de la guerra, los sandinistas pierden las elecciones. Cuando pierden las elecciones se ven obligados a salir huyendo de Nicaragua. Y muchas estructuras dejan tiradas cosas, dejan aventadas una cantidad de cosas y solo quieren salvar prácticamente su pellejo. Que últimamente hablé con una de las directivos de la organización, me dicen que ellos dejaron en la UCA, en Nicaragua, y que ahorita con el problema de la UCA en Nicaragua, pues quién sabe qué pasará, ¿verdad? Corre el año de 1951. México va creciendo incontenible y al crecer, como ocurre con las personas, cambia de aspecto. Sus antiguos palacios, orfebrería en la cantera labrada con primor, policromía del azulejo y del tesontle, se van transformando en esto, o en esto, o esto, cajones con agujeros, cemento armado y propietarios más armados con las rentas. Y en lugar de esto, nos encontramos con esto, haciendo que la campaña alfabetizadora se haga un verdadero lío con la enseñanza. Nazco el año 1951 en una colonia del norte de la Ciudad de México, la colonia Anáhuac, a unas 2 cuadras de lo que fue el antiguo colegio militar. En aquella época mi familia vivía en una vecindad. Mi primera infancia fue una infancia muy vinculada al México de los años 50, de crecimiento, de mucha vida comunitaria a nivel de las vecindades y sobre todo de un proceso cultural muy fuerte donde se desarrolla toda aquella expresión musical, el danzón, el mambo. Posteriormente mejoran las condiciones de vida de la familia y nos cambiamos a Colonia Postal. Me recuerdo todavía también del temblor de 1957, cuando se cayó el Ángel de la Independencia, ¿verdad? Que fue todo un drama pues muy grande para los mexicanos, dado que pues el ángel es un símbolo muy fuerte para los mexicanos. Y después de estar ahí nos trasladamos ya a la colonia Reforma Iztaccíhuatl, que es una colonia que en aquel momento se estaba recién organizando. Era un periodo de crecimiento de la Ciudad de México donde todavía había grandes áreas de la Ciudad de México que eran inhabitables, todavía no estaban habitadas, ¿no?
años 50 tiene mucho que ver como un periodo histórico de México. Ya cuando se estabiliza el país, se empiezan a hacer el desarrollo de las reivindicaciones de la revolución. Quien le toca concretar la mayor parte de estos eventos o de estas reivindicaciones sociales es a Lázaro Cárdenas, el presidente Lázaro Cárdenas. Pues hace una cantidad de transformaciones sociales, reforma agraria, educación, incluso decían educación socialista, organizaciones para la formación de profesores rurales. Si bien Lázaro Cárdenas, sus periodos como presidente son de los años 30, todavía hasta los años 50 se percibe y se sienten estos cambios, ¿no? Todavía México es un país en crecimiento y hay lo que le podemos llamar la movilidad social. Mi padre fue un personaje que tuvo esa posibilidad. Se consolida, digamos, lo que es la clase media mexicana, ¿sí? Pero que viene como todo un impulso del final de la revolución y de los impulsos que dio Lázaro Cárdenas. Y mi padre en sí mismo se forma en la Universidad de México en un periodo donde se estudiaba muchísimo marxismo, todo era marxismo, ¿verdad? En los años 50, 60, ¿verdad? Y entonces eso de alguna manera tiene una influencia. Cuando yo estudio la preparatoria, se lee mucha literatura de izquierda, se lee mucha novela internacional, hay muchas pláticas. Incluso yo me acuerdo que en la prepa tuve maestros que venían, que eran refugiados españoles, que vinieron a partir de la posibilidad que dio Lázaro Cárdenas de que se refugiaran en México. Yo viajaba, andaba vagando, tomando fotografías, aprendiendo la fotografía, ¿verdad? Que la había descubierto más o menos de los 14, 15 años en casa de mis padres, donde descubrí una cámara Brownie de cajón. Mi madre se percató de esa situación que yo tenía y me dijo, ¿te gusta esto? Sí, le digo, pues sí. Salimos y vamos precisamente al mercado de la Merced, donde en aquella época había muchos locales donde iban muchos de los fotógrafos de sociales, y dentro de eso mi madre me compró una cámara pequeña. Con esta cámara en la secundaria hago bastante material y con esa aprendo el proceso de fotografía. Es una ISO Rapid, ¿va? 127 creo que era el formato, y un día mi padre me dice, vamos al centro. En el centro de la Ciudad de México había una tienda, International Photography creo que se llamaba, que era la distribuidora de los productos Kodak. Y enfrente de esta tienda había una tienda que vendía revistas y libros. No había escuelas de fotografía, ¿sí? Y entonces yo acudía mucho a estas tiendas a leer estas revistas, donde pues él gestiona la compra de un pequeño laboratorio. Yo tenía una habitación propia y tenía el closet. Entonces ahí generalmente me metía al closet con el laboratorito, lo instalaba. Cuando estaba oscureciendo, cerraba las cortinas de las ventanas exteriores, 6 de la tarde, y venía saliendo, ¿qué? A las 3 de la mañana, ¿verdad? De estar ahí experimentando. Yo pasé meses metido ahí, hasta que una vez logro sacar ya una imagen. Entonces, así fue mi aprendizaje, fue muy accidentado, pero también eso me permitió ir entendiendo cuáles eran los secretos profundos de ese proceso. Con el tiempo, pues obviamente aprendí a revelar bien. Ya después accedí al Club Fotográfico de México, donde había compañeros de gran conocimiento técnico y también expresivo, como Enrique Segarra, Salas Portugal, que eran fotógrafos reconocidos a nivel mundial. Compartiendo con ellos, pues se aprende uno mucho, y sobre todo de entender lo que era el estilo personal de la fotografía de cada quien. O sea, realmente la fotografía tiene una capacidad más allá del registro, tiene la capacidad de un elemento expresivo personal. Me recuerdo que un día mis padres me dijeron que iban a un viaje a Japón. Les doy una lista de material, supuestamente a partir de la información que yo tenía de las revistas norteamericanas, y les doy mis ahorros que yo había tenido hasta ese momento. Cuando vuelven, pues me traen un paquete impresionante de material fotográfico, de equipo fotográfico más bien, ¿verdad? Eran 2 cuerpos de cámaras Olympus, que eran mucho más pequeñas, pero de una gran calidad. Olympus UM1, Olympus UM2,
Cuando yo accedo a arquitectura, en ese momento en la Universidad de México se está dando un fenómeno muy importante, el del autogobierno de arquitectura, que es un movimiento que trata pues, de aquellos movimientos estudiantiles y de profesores que tratan de mejorar y de convertir la enseñanza universitaria con un carácter más social. En ese momento, sí había una actividad activista muy fuerte, ¿sí? En algún momento me recuerdo que salimos no solo en la universidad, sino en las calles de la Ciudad de México a hacer manifestaciones, ¿no? Había ese gran impulso de lucha social. En los años 60 entra una situación de crisis en México y se vuelve a renacer, digamos, el aspecto de reivindicaciones sociales. Y ahí viene el proceso de lo que es el Tlatelolco, el 68, ¿no? El gobierno reprime los impulsos de la sociedad mexicana por mejorar sus condiciones. Y esto viene a redituar todavía en el año 72 con lo que se llama el halconazo, que es en San Cosme, que es otra represión que se hace y otra matanza. A partir de la coyuntura del 68, también aparece en México la lucha guerrillera, ¿sí? Donde, digamos, la organización más conocida es la Liga 23 de Septiembre, ¿sí? Pero son innumerables la cantidad de organizaciones de tipo guerrillero que empiezan a tener su lucha, ¿no? Su lucha principalmente urbana, ¿sí? Aunque después aparece ya la lucha de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Pues es un momento de mucha efervescencia social en México, ¿sí? Me recuerdo que ya estando en la universidad, tenía unos compañeros amigos que eran estudiantes de biología. Y estos estudiantes de biología suelen hacer sus prácticas en el terreno. Un día sí, otro día también, me hace que van viajando. Y solía pegarme con ellos cuando salían en sus prácticas de campo. Hacer una práctica de campo en el estado de Chiapas con un grupo indígena. Bueno, ahora les llaman originarios y esas cosas, pero para nosotros en aquel momento eran grupos indígenas, que son los tojolabales. Aunque estaban muy cerca del municipio de Las Margaritas en Chiapas, a esta comunidad no podían accesar personas ladinas. Entonces estos compañeros lograron que se les permitiera entrar a la comunidad y pues yo conviviendo con ellos y tomando fotografías. Cuando uno observa las fotografías, se da uno cuenta y entiende uno no solo el concepto del registro fotográfico, sino de la integración y de la visión humana de su cultura, ¿sí? y de la personalidad de las gentes que están en las fotografías. Y ese viaje ha sido muy significativo en términos de que yo creo que es lo que llega como a condensar el periodo de aprendizaje desde los años 60. Cuando uno ve esas fotografías, ve uno el carácter de la persona, ¿sí? Ve uno el sentido de humanidad de la persona.